Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer los ejercicios que equivalen al ejercicio número 184 de nuestro libro, después de haber visto todos los conceptos que necesitaremos para resolver, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ejercicio número 184 del Baldor de aritmética, como está en nuestro ejercitario. Los ejercicios del 1 al 10, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, lo primero que debemos recordar, obviamente, son las reglas que hemos estudiado en la clase anterior y también recordar los factores primos, o sea, en este caso sería más correcto decir los números primos que existen, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17 y así por delante, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que ustedes deberán de tener presente aparte de las reglas. El título del ejercicio nos dice, dígase qué clase de fracción decimal darán los siguientes quebrados y por qué. O sea, en este número 1, por ejemplo, nosotros no deberemos resolver como lo solíamos hacer la división. No, de hecho este ejercicio ustedes recordarán que ya lo hemos resuelto. Ahora en este caso, de acuerdo a las reglas que hemos estudiado, ya nomás le vamos a dar la conclusión debida. Entonces, fíjense, en este caso el denominador es divisible solamente por 2. Por lo tanto, la fracción decimal va a ser exacta, porque el denominador es divisible solamente por 2. ¿Está bien? O sea, va a dar como resultado una fracción decimal exacta, porque el denominador es solamente divisible por 2. Y solamente, disculpen un ratito acá, con el afán de verificar esto, vamos a ir haciendo en la calculadora. Como siempre decimos, no tenemos permitido en el examen usar calculadora, pero podemos ir haciéndolo para entender mejor los conceptos. O sea, si nosotros ponemos 1 sobre 2 aquí en la calculadora, entonces fíjense que sale un decimal exacto. Entonces, esto se comprueba. Pasamos entonces al número 2. Tenemos ahora 1 sobre 3. Y como que el 3 no es divisible ni por 2 ni por 5, entonces se concluye que el resultado va a dar una fracción decimal inexacta y va a ser periódica pura. ¿Mm? ¿Está bien? Y como que fíjense que acá en el ejercicio dice que hay que decirle qué clase de fracción va a salir y por qué. Entonces estamos obligados a poner otra vez porque el denominador no es divisible por 2 ni por 5. ¿Está bien? O sea, le decimos qué tipo de fracción va a dar, en este caso periódica pura, ¿verdad? Inexacta periódica pura. ¿Y por qué? Porque no es divisible ni por 2 ni por 5 el denominador. Esto sería según la regla 2 que hemos estudiado, ¿verdad? Y vamos a hacerlo nuevamente en la calculadora. Fíjense, 1 sobre 3. Esto pasamos y fíjense cómo es en realidad. Y se comprueba de que es un decimal periódico puro, donde el periodo es 3. Y se va a repetir esto hasta el infinito. Pasamos entonces al ejercicio número 3. Fíjense, un cuarto. En este caso, como ustedes saben, el 4 es divisible por 2. Por lo tanto, va a dar un decimal, una fracción decimal exacta. Porque es divisible por 2 y no es divisible por ningún otro número primo. Entonces, esto va a dar una fracción decimal exacta. Entonces, ponemos acá fracción decimal exacta. ¿Por qué? Porque el denominador es divisible solamente por 2. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver si en esta clase podemos terminar. Fíjense que esto es muy fácil en realidad. La parte conceptual, lo que uno tiene que dominar para ir haciendo los ejercicios, ¿verdad? Tenemos aquí el número 4, donde nos da un quinto. Y obviamente que este denominador es divisible solamente por 5. Por lo tanto, esto va a dar también una fracción decimal exacta. Fíjense. Entonces ponemos fracción decimal exacta porque el denominador es divisible solamente por 5. Esto podemos comprobarlo. Fíjense. En realidad poner 1 sobre 5 sería lo mismo que poner 1 dividido 5. Fíjense. 1 dividido 5. Entonces ahí automáticamente nos sale 0,2 donde podemos comprobar que realmente ese decimal es un decimal exacto. Bien. Pasamos. Siguiente tenemos un sexto. Entonces, fíjense aquí, el 6 es divisible tanto por 2 como por 3.
entonces quiere decir que esta fracción decimal va a ser inexacta y va a ser periódica mixta. ¿Mm? Por eso ustedes lo que deben dominar son las reglas. Entonces fíjense, le ponemos fracción decimal inexacta periódica mixta, porque el denominador es divisible por 2 tanto por 3. ¿Mm? Si hacemos aquí 1 dividido 6 nos va a dar, según lo que pusimos aquí, tiene que darnos un decimal periódico mixto. Fíjense, es igual 0,166666. Entonces es periódico mixto porque después de la coma hay primero un número y después recién se repite el periodo, como ustedes recordarán. Pasamos al número 6. 1 sobre 7. El 7 solamente es divisible por 7. Por lo tanto, esto va a dar una fracción decimal inexacta, periódica pura. ¿Está bien? Porque no es divisible ni por 2 ni por 5. Fíjense, fracción decimal inexacta, periódica pura, porque el denominador no es divisible por 2 ni por 5. Solamente es divisible por 7 en este caso. Pasamos al siguiente. 1 octavo. Como que el denominador es solamente divisible por 2. Y ustedes me dirán, ay no, pero es divisible también por 4. Es divisible también por 4, pero recuerden que las reglas siempre dicen por los factores primos, por los números primos. Y 4 no es un número primo. Por eso lo que les decía al comienzo, que ustedes tienen que tener presente siempre los números primos nomás para hacer la división aquí. Entonces, este 8 es solamente divisible por 2. No es divisible ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 9. ¿Entienden? Entonces, quiere decir que esto va a ser una fracción decimal exacta. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque el denominador es divisible solamente por 2. Significa que si eso ustedes lo vuelven en la calculadora, ponemos 1 octavo, ¿Mm? Es igual, y comprobamos, fíjense que sale un número exacto, termina. ¿Mm? Por lo tanto, esto está correcto. Podemos pasar al siguiente. Tenemos el número 8, que es 1 sobre 9. Fíjense que el 9 no es divisible por 2 ni por 5, solamente es divisible por 3. Entonces, en este caso, va a ser una fracción decimal inexacta, periódica pura. ¿Está bien? Es la regla 2. Ponemos acá, fracción decimal inexacta, periódica pura. ¿Y por qué? Porque el denominador no es divisible ni por 2 ni por 5. Siguiente, vamos a ver si llegamos hasta el número 10. Y después, en la siguiente aula, terminamos este ejercicio. Entonces, tenemos el 10, que es el número 9, que es 1 sobre 10. Y como que el 10 es divisible solamente por 2 y por 5, no es divisible por ninguno de los otros números primos, entonces va a dar una fracción decimal exacta. Esta fracción va a dar un decimal exacto. ¿Mm? ¿Está bien? Y por último, hacemos el número 10 para concluir esta aula. Entonces tenemos aquí 1 sobre 11. Y fíjense que el 11, ustedes siempre tienen que preguntar por 2 y por 5 si va a ser divisible. Y después ver si va a ser divisible por otro número primo. En este caso, fíjense que no es divisible ni por 2 ni por 5. Solamente será divisible por 11. Entonces eso significa que el resultado va a dar una fracción decimal inexacta, periódica pura. Fíjense, entonces escribimos. Va a ser fracción decimal inexacta, periódica pura, porque el denominador no es divisible por 2 ni por 5. Entonces, solamente para terminar, vamos a comprobar esto aquí en la calculadora. 1 sobre 11 nos da precisamente, fíjense, 0,90909. El periodo va a ser 0,9 y es periódica pura porque automáticamente después de la coma ya se encuentra dicho periodo. Bien, entonces dejamos por aquí y terminamos el 184 en la siguiente aula. Muchas gracias.